Bienvenidos una vez más al epicentro del drama turco, el santuario de las novelas rosas y el baluarte de las noticias más jugosas que cruzan el Bósforo. Vuestra gurú de los salseos está aquí, radiante y lista para desatar un huracán de información. Acomodaos, preparad vuestro té turco, o ese cafecito que tanto os gusta, porque hoy tenemos un banquete de escándalos que hará temblar los cimientos de Estambul. Como ya anticipa ese título provocador que seguramente captó vuestra atención, hoy nos sumergiremos en el universo de una de las parejas más icónicas, veneradas y obsesivamente shippeadas del firmamento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lo sé, la simple mención de sus nombres ya os pone la piel de gallina. Desde el instante en que sus miradas se cruzaron en el set de Senkalkam, la chispa fue innegable, la química, explosiva. Y durante su romance fuera de las pantallas, nos regalaron un torbellino de momentos mágicos, instantes que se grabaron a fuego en el corazón de la fanaticada turca y que se han convertido en leyenda. Pero hay, como en todo cuento de hadas, o en toda telenovela que se precie, la felicidad no dura para siempre. Su idilio llegó a un abrupto final, dejando a millones de corazones rotos, preguntándose, con angustia, ¿qué diablos pasó? Pero hoy, mis queridos detectives del amor, no seremos arqueólogos del pasado. No vamos a exhumar las cenizas de su ruptura, ni a remover el fango de los rumores. No. Hoy, vamos a mirar hacia el futuro. Vamos a hablar de algo nuevo, algo tantalizador. Algo que se ha estado cocinando a fuego lento en las redes sociales, generando una ola de histeria colectiva que amenaza con inundar los canales de televisión. Y es que, mis ávidos buscadores de primicias, hay imágenes, hay susurros, ¿podría haber una reconciliación inminente? Oh Dios mío, la tensión es tan palpable que podría cortarse con un baklava recién hecho. Antes de que me crucifiquéis por ilusionaros en vano, os imploro paciencia. No quiero inflar globos de esperanza sin fundamento, ni construir castillos en el aire. Pero tampoco puedo ignorar la evidencia que está allí, clamando por ser analizada, por ser diseccionada. Quiero que juntos, como el equipo de investigación que somos, examinemos cada foto, cada comentario, cada pista críptica que estos dos tórtolos, o extórtolos, según vuestro nivel de cinismo, han ido dejando a su paso. Y al final, llegaremos a una conclusión, juntos. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este océano de especulaciones, permitidme recordaros, a vosotros, los nuevos miembros de esta comunidad chismosa, que os suscribáis al canal. Sí, haced clic en ese botón rojo que os está llamando a gritos. Y activad la campanita para que no os perdáis ni uno solo de nuestros vídeos cargados de noticias de última hora, análisis perspicaces y chismes jugosísimos sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Os prometo que este es un club al que querréis pertenecer. Y recordad, vuestro apoyo es el combustible que alimenta esta máquina de crear contenido. Así que dadle amor a ese botón de me gusta y compartid este vídeo con vuestros amigos. Ahora sí, con vuestro cafecito humeante en mano y con la suscripción hecha, estoy segura, vamos a lo que verdaderamente nos concierne, Hande y Kerem. Como sabéis, desde que tomaron caminos separados, ambos han estado enfocados en sus respectivas carreras. Hande, con su belleza deslumbrante y su talento innato, ha seguido escalando posiciones en el mundo de la actuación, protagonizando nuevas series que han arrasado en ratings y consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Además, ha mantenido una presencia activa en las redes sociales, compartiendo destellos de su vida personal y profesional, permitiendo a sus fans sentirse un poco más cerca de ella. Kerem, por su parte, no se ha quedado atrás. Su carisma arrollador y su dedicación al trabajo le han abierto puertas tanto en Turquía como en el extranjero. Lo hemos visto protagonizando campañas publicitarias de marcas internacionales, embarcándose en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, e incluso explorando su faceta como productor. Pero a pesar de la distancia física y de la aparente divergencia de sus trayectorias profesionales, la legión de fans de Anker, como se les conoce cariñosamente, nunca ha perdido la esperanza de una reconciliación. Y es que, reconozcámoslo, la conexión entre ellos era palpable, magnética, casi sobrenatural. Incluso después de la ruptura persistieron ciertos gestos sutiles, comentarios enigmáticos, que actuaron como combustible para la llama de la esperanza entre sus seguidores más acérrimos. Y es aquí donde entran en escena las fotos. En las últimas semanas, una serie de imágenes misteriosas han comenzado a circular en las redes sociales, desatando una tormenta de especulaciones y teorías conspirativas dignas de un thriller de espías.
Fotos que, si bien no muestran directamente a Hande y Kerem juntos, sí sugieren de manera inquietante que podrían estar coincidiendo en el mismo lugar, al mismo tiempo. Por ejemplo, una de las fotos muestra a Hande disfrutando de una comida en un restaurante que, según algunos usuarios de las redes sociales con habilidades de investigación dignas del FBI, es uno de los locales favoritos de Kerem. Otra foto muestra a Kerem luciendo una gorra de béisbol que, curiosamente, es idéntica a una que Hande ha usado en el pasado. Pero la joya de la corona, la imagen que ha provocado un terremoto en las redes sociales, es una fotografía de un atardecer espectacular en una playa paradisíaca. La geolocalización obtenida por algunos fans detectivescos, mis respetos, sugiere que podría tratarse de la misma playa donde Hande y Kerem pasaron unas vacaciones románticas hace algunos años. ¡Kaboom! La bomba estalló. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde las teorías se enfrentaban a los hechos, donde las esperanzas chocaban con la cruda realidad. ¿Es todo esto una simple coincidencia, una serie de eventos fortuitos sin ninguna conexión entre sí? ¿O es una señal inequívoca de que Hande y Kerem están pasando tiempo juntos en secreto, lejos de las miradas indiscretas de la prensa y los fans? Por supuesto, debemos mantener la calma y evitar sacar conclusiones precipitadas. Podría ser que todo sea producto de nuestra imaginación colectiva, una ilusión alimentada por el deseo de ver a nuestros ídolos reunidos. O quizás ambos estén jugando con las expectativas de sus fans, sembrando pistas falsas para mantener viva la llama de la atención mediática. Pero lo cierto es que estas fotos son, como mínimo, extrañas. Pero no solo las fotos han contribuido a alimentar los rumores. También ha habido una serie de interacciones en las redes sociales que han levantado sospechas. Hande ha estado dando me gusta a algunas publicaciones de Kerem, y viceversa. Algunos amigos en común de ambos han estado publicando mensajes crípticos que parecen insinuar una posible reconciliación. Incluso se ha rumoreado que ambos han coincidido en algunos eventos sociales, aunque han evitado ser fotografiados juntos. El misterio se espesa. Ahora, quiero que reflexionemos juntos, mis queridos chismosos. ¿Qué significa todo esto? ¿Hay posibilidades reales de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Yo personalmente me inclino a pensar que sí. Creo que la conexión entre ellos es demasiado fuerte como para ser ignorada. Y creo que, a pesar de su ruptura, sigue existiendo un profundo afecto entre ellos. Además, el tiempo es un gran aliado. Quizás, después de un periodo de separación, ambos han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación, de analizar sus errores y de darse cuenta de lo que realmente importa en la vida. Por supuesto, también debemos ser realistas. Una reconciliación no es un camino de rosas. Requiere mucho trabajo, compromiso, comunicación y, sobre todo, perdón. Pero si Hande y Kerem están dispuestos a poner de su parte, creo que tienen una gran oportunidad de volver a encontrar la felicidad juntos. Y sinceramente, como fan confesa de Senkalkapm y de su historia de amor, me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que serían una pareja inspiradora y que nos regalarían muchos momentos de alegría. Pero al final, la decisión recae únicamente en ellos. Solo Hande y Kerem saben lo que realmente sienten y lo que quieren para su futuro. Nosotros, como fans, solo podemos ofrecerles nuestro apoyo incondicional y desearles lo mejor. Así que, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo cargado de especulaciones y esperanzas. ¿Qué os parece todo esto? ¿Creéis que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿O pensáis que todo es una cortina de humo? Compartid vuestras opiniones en la sección de comentarios. En resumen, hemos explorado cómo la aparición de fotos misteriosas y la reanudación de ciertas interacciones en las redes sociales han reavivado la esperanza de una reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Aunque no hay confirmación oficial, las pistas son intrigantes y nos invitan a soñar con un final feliz para esta pareja icónica. Gracias por acompañarme en esta aventura llena de chismes y emociones. Espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo. Vuestra compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Y ahora, el momento que todos estabais esperando, el llamado a la acción. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like y compartirlo con vuestros amigos fans de Hande y Kerem. Ayudadme a difundir la palabra y a mantener viva la llama de la esperanza. Y por supuesto, si todavía no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis?
Haced clic en ese botón rojo y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo turco. Os prometo que no os arrepentiréis. Recordad que vuestros comentarios son muy importantes para mí. Quiero saber qué pensáis, qué os gustaría ver en futuros vídeos y qué otros temas os interesan. Así que no os cortéis y dejadme vuestros comentarios abajo. Y con esto me despido por hoy. Os mando un beso enorme y os espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Sed felices y no dejéis de soñar. Y recordad, donde hay amor, hay esperanza. Adiós.